Gracias. Pues primeramente creo que no puedo hacer mucho escándalo, pero me encanta empezar diciendo hola locos. ¿Por qué locos? La palabra loco me acompaña desde muy temprana edad. Desde que estaba en la escuela y cuando estaba en mi casa, siempre me decían, Francia, ¿por qué haces eso? ¡Qué loca estás! Francia, ¿por qué te atreves a hacer eso? ¡Qué loca! Entonces le di una conceptualización a la locura. Entendí que la locura es hacer que las cosas sucedan. Es pensar en gigante, es aventarse al ruedo. Pero ¿qué creen? Existe algo que a todos los seres humanos nos limita, y eso me pasó a mí: el miedo. El miedo no se elimina, el miedo se conquista, y con ello el arte de fallar y saber que todo ser humano tenemos una necesidad. Y esta necesidad puede ser una necesidad de ser, una necesidad de familia, una necesidad de pareja, una necesidad de amistad, cualquier tipo de necesidad. Pero hay dos muy importantes: la del propósito y la emocional, del subconsciente. El propósito, hay muchas personas que nacen súper bendecidas, desde que están muy pequeñas saben su propósito de vida. Y muchas otras, como fue mi caso, tuve que estar haciendo y haciendo hasta lograrlo. Pero ¿qué creen? Ningún ser todopoderoso en el que creamos quiere que fracasemos, quiere que seamos gigantescos, quiere que seamos magnánimos. Y de ahí viene el subconsciente. El subconsciente básicamente es todo lo que guardamos aquí en nuestra mente. Esa mente que nos traiciona de vez en cuando. Y ese subconsciente yo lo llamo el alma de lo que somos. Y esa alma básicamente funciona para mí como si fuera un barco. Este barco tiene su capitán y tiene sus marineros. Y les tenemos que estar girando instrucciones constantemente a esos marineros para llevarlo a puerto seguro. Y hoy eso es lo que les voy a contar. Mi nombre es Francia Armenta, directora general actualmente de Star Alimentos F.A. Alcalina, Centro de Distribución Alto Doers. Pero ¿qué creen? Con más de 200 colaboradores, pero eso no fue así siempre. Les quiero contar la historia, pero desde mucho antes de 1990, que fue cuando nací. Esto es desde el 86, 87, cuando mis padres se conocen. Todo viene desde esa raíz. Mis padres se conocen cuando tenían 17 y 27 años. Se llevan 10 años. Salieron desde muy temprana edad de sus casas. Mi padre a los 16, mi madre a los 19, pero tenían algo en común. Esa visión por crecer y tener lo más bonito que un ser humano puede tener, que es el tiempo, la energía y sobre todo la salud. Después, nazco en 1990. Ellos siempre han sido como muy emprendedores, siempre haciendo y haciendo. Llega mi hermana 2 años y medio después, una súper bendición y con la que me agarro de las greñas a cada rato, pero ahí está. Y cuando tenía 5 años, inicié el arte del Karate-Do. El Karate-Do fue algo muy especial en nuestra vida, porque mi papá lo hacía. Entonces el papá lo hace, la hija ahí va. Pero ¿qué creen? Me apasionó el karate como no tienen idea. Me certifiqué y me hice cinturón negro de 2 estilos. Seleccionada nacional de Estados Unidos y muchísimas competencias internacionales. A mí me enseñaron desde el principio a hacer las cosas bien. Y cuando tenía esa gran dualidad, cuando yo tenía que estar en la escuela, no era una particularidad tener que sacar 10, pero en el karate tenía que estar firme, tenía que tener mi traje, tenía que tener mi listoncito aquí y tener toda la actitud. Pero en la escuela yo era muy introvertida en el aula y muy extrovertida en la vida. Es decir, dentro de la escuela, en el salón yo no podía exponer. Me temblaban las manos como ahorita, me dolía el estómago. Y afuera yo quería estar en la poesía, quería estar participando en festivales y quería estar constantemente en esas actividades. Conforme pasa el tiempo, cuando llego a la parte de la adolescencia, que fue haciéndose el karate, porque fue mi vida el karate durante más de 18 años, fue haciéndose algo tan serio en mi vida que yo creía que yo iba a vivir del karate. Pero para esto, si me regreso un poquito al pasado, después de que yo entré a los 5 años al karate, 3 años después,
mis papás inician el negocio que hoy tiene más de casi 30 años. Yo crecí dentro de los comedores industriales. Básicamente los comedores industriales es dar servicio dentro de la maquila de alimentos a más de 1,000, 2,000, 3,000 personas. Y tuve esas como 3 vidas en donde nos llevaban a mis papás al trabajo y teníamos que cobrar en la caja. Aprendimos a estar dentro de una cocina industrial y saber qué eran procesos, qué era limpieza, qué era un servicio al cliente. Y esa dualidad que viví fue muy importante, pero todo empieza a cambiar un poquito más adelante. Cuando empiezo a cumplir 15 años, 16 años, yo digo, yo me quiero dedicar al karate. Yo quiero tener un gimnasio de karate y de esto voy a vivir. Esa era mi mentalidad en ese momento. Y mi papá y mi mamá me dijeron, Francia, de eso te vas a morir de hambre. No vas a destacar, no vas a tener patrimonio. Y yo dije, bueno, está bien. Y seguía compitiendo, pero al mismo tiempo seguía laborando dentro de la empresa familiar y seguía observando todo lo que mis papás hacían. Yo los observaba trabajando con un cliente, con un colaborador, el cómo trataban a los seres humanos, que hasta la fecha mis respetos en ese sentido. Y yo, entre más me metí al negocio, de repente, por voluntad propia, sin saberlo, tomaba responsabilidades que no me correspondían. Y decía yo, es que esto se puede mejorar desde mis 16 años, porque yo veía esa cultura de trabajo en mi casa. Cuando yo empiezo a agarrar ese tipo de cosas, como que en mí se vuelve como más, en vez de ser algo que fuera positivo para mí, se iba volviendo negativo. Agarraba yo eso, a mis 17 años fui a un mundial, conforme fui creciendo y cuando me iba acercando a la parte de la universidad, donde nos dicen, ya tienes que como que definir tu futuro, pero realmente estamos muy chiquitos. Realmente no es algo que estamos conscientes en ese momento. Viene mi segunda parte. Levanto la mano y digo, quiero estudiar diseño gráfico, quiero estudiar marketing. Y me dijeron, no, Francia, de eso no vas a generar riqueza, no vas a generar dinero. ¿Qué otro? Le digo yo, denme opciones. En vez de rebelarme y toda esta parte yo sabía que estaban haciendo un bien para mí. Mas, sin embargo, mi carácter hacía lo contrario. Cuando yo defino el tema de estudiar arquitectura, de todo el abanico, que me enamoré de esa carrera, pero no me veía yo en una obra, no me veía yo diseñando, a pesar de que me encantaba la creatividad, hacer videos, hacer toda la parte creativa, no me veía ahí. Estudio la carrera, pero al mismo tiempo continúo en la parte de la competición, y es ahí donde de repente subo de peso, era un pequeño Stitch, gordito así, casi de 80 kilos. Casi 80 kilos, y yo no sabía por qué. O sea, yo no tenía conciencia del motivo, del por qué yo había subido 25 kilos, hoy lo sé. Hoy entré en conciencia y lo sé. Pero fue muy chistoso cómo pasó esto. Yo, al tener esos 25 kilos, un día llego de la universidad, cuando empieza todo el desbarajuste, que estoy ayudando en el negocio familiar, estoy haciendo diferentes emprendimientos, y llego y estoy en el karate, y llego y le digo a mi mamá. Mi mamá me ve y me dice, Francia, primero me desabrocho el pantalón porque como que yo creo que me apretaba. Llegué y me desabrocho el pantalón y me dice, Francia, ¿qué te pasó? Y yo le digo, pues, ¿cómo que qué me pasó? Entonces, me voy al espejo, me volteo a ver y digo, tiene razón, ¿qué me pasó? Tenía 25 kilos de más y yo no sabía que era por diferentes motivos que ahorita les platicaré. En esa etapa yo emprendí muchas cosas, todo dinero que me llegaba, dinero que se iba a mis emprendimientos. Primero una revista digital, después traer una marca de ropa deportiva desde China, después hacer un evento masivo con más de 1,100 personas a mis 21 años. Cuando hice ese evento, yo dije, de aquí es.
este evento lo voy a hacer de manera anual y ahí va a estar. ¿Y qué creen que me dijeron por tercera vez? ¿Qué vas a ganar? ¿Qué te vas a llevar a la bolsa? Y yo decía, primero, no quiero que nadie me ayude a hacer este evento. Lo voy a hacer por mi propia cuenta. ¿Qué hice? Tomé distintos patrocinadores y le dije, mamá, aquí está este patrocinador, me dio 10,000 pesos, te lo voy a dar. Y se lo di. Y pasaron esos diferentes emprendimientos, pero tenían algo curioso esos emprendimientos. Todo lo que empezaba no lo terminaba. Teniendo todo para hacerlo. No podía terminar eso. Después, en esa etapa donde hago ese evento, tengo todo eso, bajo de peso porque ahí fue la primera decisión que tomé en mi vida para conquistar mis demonios. Primero vas a bajar de peso. Cuando bajé ese peso, esos 25 kilos que yo tenía de más, mi vida se transformó por completo. Tenía más energía, me veía mejor, me la creía en el espejo, a pesar de que esa hiperactividad que yo tenía, la seguía manejando y sentía esa seguridad de que yo podía, pero algo me detenía y volvía a caer en mis proyectos. Decía, ¿por qué no avanzo? ¿Por qué no avanzo? Entonces, en 2017, decido poner una heladería. Decido el primer emprendimiento físico. Después, siempre digo yo que me hice y me tuve que hacer un artista del fallo. Entendí que el obstáculo era el camino y que tenía que aprender a conocerme. Después de 2 restaurantes, una heladería, dije yo que me costó sangre, lágrimas y todo, pero ¿qué creen? Al mismo tiempo, seguía en el negocio familiar. Te asusta, pero te gusta. Ahí andaba yo. Y decía, mamá, es que esto lo podemos hacer así. Papá, hay que hacerlo de esta manera. Y ahí es donde empieza una parte muy importante de mi vida. Hubo una guerra interna interminable con las personas que más amo en esta vida. El negocio familiar empezaba a quebrar familia. ¿Por qué? Porque todo era guerra, todos los días era trabajo, guerra, casa, guerra. Porque no entendíamos, yo no entendía su parte de haber crecido un negocio que les costó tanto y que llegara yo y dijera, es que esto se puede hacer así, lo podemos mejorar, podemos hacer estructura, podemos hacer esto. Y así durante muchísimos años. Yo lloraba en mi cuarto completamente sola y decía, ¿cómo lo resuelvo? ¿Cómo resuelvo y cómo les digo que lo que estoy queriendo darles a entender es hacer que este negocio florezca como ellos merecen? Entonces, las cosas fueron paulatinamente, en base a la madurez de mi edad, supongo, también, y la de ellos, fuimos calmando las cosas hasta el punto de entender ambas partes, de que la familia es muchísimo más importante que cualquier otra cosa. Esos demonios que me perseguían y que yo decía, ¿cómo es posible que no pueda yo decirles a ellos de manera tranquila, de manera pacífica, que podemos salir adelante? Y no lo entendía. Y hasta la fecha lo trabajo mucho, porque seguimos trabajando juntos. Pero lo más importante de todo esto es cuando termino esos 3 restaurantes, esos 2 restaurantes y esa heladería, me pongo a pensar y digo, ¿por qué pasó? Me cuestioné muchas cosas. ¿Por qué pasó si todo lo estaba haciendo bien? Los negocios empezaban así y de repente bajaban. Así. Tuve un negocio en pandemia, tuve la bendición de que me fuera muchísimo mejor en pandemia que después. Y aún así, fracasé. Y digo fracasé porque siempre tenemos que estar conscientes de aquello que podemos hacer en gigante, pero también puede fallar y no pasa nada. Pero lo que encontré detrás de eso fue muy sanador para mí. Fue algo que dije, increíble. Los papás siempre quieren lo mejor para los hijos, eso siempre va a ser. Pero ya cuando estamos adultos, tenemos que darnos cuenta del por qué
del por qué no podemos hacer lo que hacemos. ¿Y qué creen? Me di cuenta que estaba emprendiendo por el propósito equivocado. Estaba emprendiendo para hacer sentir orgullosos a mis padres, no a mí. Estaba emprendiendo porque yo escuchaba la palabra millones y miles. Y si yo emprendía algo, yo quería ganar miles y millones de pesos. Y eso no era. Y ahí es donde entré en mi vida. F. Alcalina, emprendedor estoico, el podcast, autora de Conquista tus demonios. Cuando liberé esa parte de mí, empezaron a salir las cosas de manera natural. De manera natural. Porque muchas veces tenemos guerras internas y no importa dónde nos encontremos, no importa la vida que hayamos tenido, tenemos que encontrar ese motivo que nos está convirtiendo en la persona que no queremos ser, sino la que queremos ser. Y es ahí donde yo creé y le llamo el modelo Conquista tus demonios. Porque yo no lo hice y no quiero engañar ni mucho menos. Yo no llegué un día, me senté y dije, voy a hacer el modelo Conquista tus demonios y voy a resolver mi vida. No fue así. Realmente fue en cada etapa y en cada lágrima que viví. A solas. Ni siquiera lo compartía. Creo que apenas lo estoy compartiendo estando mis padres presentes. Sufría mucho detrás, sin compartirlo. Y ahí es donde entendí que lo primero que hay que hacer, y no desde la perspectiva de lo que hoy está de moda, que son las redes sociales. Conócete a ti mismo. Todos dicen, conócete a ti mismo. Yo me conozco. ¿Nos conocemos de verdad? Yo tomé la decisión de pararme frente al espejo y decirme, Francia, ¿qué te gusta? ¿Qué te hace feliz? ¿Cuál es tu talón de Aquiles? ¿De qué pata cojeas? Cuando tomas una decisión, ¿cómo la tomas? ¿Desde qué punto? Cuando te enojas, ¿cómo reaccionas? Y cuando sabes cómo reaccionas, qué es lo que te duele, te vuelves imparable. Imparable, porque no hay nada que sepas que vaya a llegar que no puedas resolver. Después viene el crear confianza y seguridad en ti mismo. ¿Cómo creé confianza? Bajé 25 kilos de peso. Entendí que mi cuerpo era mi templo. Entendí que ese cuerpo me iba a llevar hasta el último día de mi vida. En donde simplemente es con lo que vamos a vivir siempre. Es lo que nos va a mover, lo que nos va a dar energía. ¿Cómo crea seguridad? Repitiendo y repitiendo. Hoy estoy aquí con ustedes por ese motivo. Porque decía, ¿cómo voy a contar mi historia? ¿Cómo voy a decir que lloré? Que mis papás se enteren en este momento que estuve muchísimas veces llorando por no saber cómo resolver ese enigma familiar. Que finalmente logré certificar la empresa en ISO 9001. Hoy estamos a punto de lanzar nuestro propio sistema. Y fue creando esa confianza, entendiendo que era yo la única responsable de lo que estaba pensando. A mí solo me estaban guiando, me estaban fomentando. Pero uno agarra lo que le conviene. Yo echaba la culpa. Yo decía, no, es que no quiero estar aquí. Odio esto. Literal, esas palabras utilizaba. No quiero estar aquí, pero ahí estaba. Y entonces fui entendiendo poco a poco eso, creando confianza en mí misma y decir, es que no importa, no importa que tú quieras crear tu propia historia, puedes crear otra historia también dentro. Y la estamos creando. Seguir aprendiendo es fundamental. Yo siempre hablo del modelaje, siempre me dijeron desde muy pequeña que había que modelar para poder ser y parecer. Y todo lo que decir, hacer. Después viene el tercer punto, el 80-20. Y me encanta contar esta historia porque cuando yo estaba en el karate, estuve 12 años en un estilo de karate. Y yo tuve que cambiar porque eso era muy frustrante para mí perder. Muy frustrante. No lo permitía. Hasta que supe, no pasa nada.
Perder me da el siguiente paso para ganar. Pasaron 12 años en un estilo de karate y de repente yo me tenía que cambiar de estilo. Y me dijo mi papá, si tú te cambias de estilo, tú vas a ganar y te vas a ir a un campeonato del mundo. Así ocurrió. Ojo, así ocurrió. Me cambié. Y cuando hablo del 80-20, que el 20% de nuestros esfuerzos genera el 80% de nuestros resultados, es verdad. Esos 3 meses me dijeron, llegué con el nuevo maestro y me dijo, en 3 meses tú te vas a ir al US Open de Karate Do con la élite mundial del karate en tu categoría. Yo dije, venga, porque ya venía de guerrerita y de todo así. ¿Y qué creen? Pues me subí al podio. Estuve a unas milésimas del oro, pero me subí. Y siempre pienso que el tiempo es lo que nosotros le invirtamos a la vida y a todo lo que hacemos. Después viene el arte del enfoque y la conciencia. La conciencia es muy importante porque es muy fácil y muy sencillo echarle la culpa al vecino, echarle la culpa al gobierno, a tu pareja, a tu familia, a tus hermanos, a todos. Pero estar en conciencia de lo que somos y que nadie es responsable de nosotros es una de las cosas también más importantes. El arte del enfoque. Cuando tengamos una meta, esta meta, como la inicies, debes terminarla. No importa cómo la termines, termínala. Y eso aprendí a hacer porque dejé muchas cosas en el camino, solo por el hecho de no conocerme lo suficiente. Pero hoy digo, no me muevo hasta que lo termino. Y siempre me preguntan, yo me tuve que quebrar, me tuve que edificar. Y me preguntan siempre, Francia, ¿cómo es que haces tantas cosas a la vez? Y yo les contesto, lo que pasa es que de verdad, tuve batallas perdidas, batallas ganadas, lágrimas, peleas, discusiones. Pero lo más importante de todo, es que conquisté mis demonios. Muchísimas gracias. Gracias, mi nombre es Araceli Jiménez y me gustaría preguntarte, ahora que ya conquistaste esos demonios, ¿qué sigue para Francia? Sí, es una pregunta clave que inclusive cuando nos tocó presentar el libro en la FIL de Guadalajara, me hicieron y ahí sí me quebré totalmente porque finalmente todo ser humano no termina de conquistar sus demonios y me incluyo. Empiezo a vivir diferentes etapas, pero la gran diferencia es que me conozco tanto que sé que voy a poder esquivar esos demonios en mi vida, pero siguen saliendo, siguen naciendo, pero sigo trabajando constantemente en eso y hoy sé cuáles son mis talones de Aquiles y eso me permite continuar, pero siempre los traigo. Aquí están escondiditos. Gracias.